Jeremías 6 habla acerca de la razón del asedio por los babilonios. Así es que vamos a ir orando. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, queremos pedirte que tú nos hables a través de esta lectura, de este estudio, y que hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Tú conoces aquellas cosas que quieres hablar a nuestras vidas. Así es que te pedimos que lo hagas y que tu palabra penetre profundamente, Señor, porque tu palabra escudriña lo profundo del corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno. Ok, entonces en este capítulo se narra la razón del asedio. Se le llama asedio así porque literalmente estaban pues asediando militarmente a Jerusalén más adelante, cuando viene el ejército babilonio ya a conquistar Jerusalén. Pero Jeremías va a explicar con anticipación por qué sucedió esto. Entonces, vamos a leerlo en el verso 1, dice: Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad bocina en Tecoa, alzad por señal humo en Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos, asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Esa es la primera sección que vamos a ver en esta noche, y de lo que habla es de la primera razón del asedio judío. Lo que está haciendo Dios es anticipando el juicio sobre su pueblo, que es el pueblo de Judá, el reino del sur. ¿Recuerdas que en este momento estaba dividido en dos partes Israel? En el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. El reino del norte, que es Israel, ya había sido llevado cautivo por los asirios un siglo atrás. Ahora está en peligro Judá, el reino del sur, por los babilonios. Pero la primera razón por la que Dios permite el asedio, que está en el verso número 6, donde dice levanten vallado, que significa pongan asedio contra la ciudad, es por la violencia. En el versículo número 6 está al final. La violencia, la injusticia, el robo, la enfermedad y la herida. Digamos, todo ese son varias caras de la violencia y de la injusticia, ¿no? Pero esa es la primera razón que pone Jeremías aquí, ¿no? Realmente el que está hablando es Dios, porque incluso lo dice Jeremías, es palabra de Jehová, es Jehová de los ejércitos dijo así. Es un juicio de Dios sobre su pueblo, ¿ok? Pero vamos a ir examinando entonces esta sección. Lo que les dice primero el Señor es: huyan, váyanse de aquí, ¿no? Porque van a venir contra ustedes los babilonios. Pero en el verso 1 les llama de una manera muy especial, les llama hijos de Benjamín. Ahora esto tiene importancia porque Jeremías también es de la tribu de Benjamín. Les llama hijos de Benjamín porque está hablando a la tribu de Benjamín, que está ubicada precisamente en Jerusalén. Entonces está hablando de la capital de Judá, ¿verdad? Pero son los hermanos de Jeremías, es la propia familia de Jeremías. Entonces imagínate qué fuerte debe haber sido para el mismo Jeremías hablar a su familia y a sus amigos que conocía, ¿no? Pero este es Jeremías hablando a los suyos y diciéndoles hijos de Benjamín, como si les dijera hermanos míos, ¿no? Mi querida familia. Huyan de en medio de Jerusalén, toquen bocina en Tecoa. Tecoa es un lugar que está un poco más al sur, mientras está a 17.7 kilómetros al sur de Jerusalén, ¿ok? Ese es Tecoa, y es la ciudad donde vivía Amós el profeta. Y también Amós el profeta había profetizado acerca del juicio venidero. Es como si les recordara: ¿se acuerdan de lo que dijo Amós? Bueno, Amós habló de juicio contra esta ciudad.
Y es lo que está diciendo. Ahora también avíselo en Tecoa, porque ahí profetizó el profeta Amós. Y también dice aquí, y también alcen señal por humo en Bet-Hakerem, ¿no? No sé si has visto El Señor de los Anillos, que van teniendo guerra y van prendiendo humo en varias partes como una señal de guerra, ¿no? Es lo que está viendo aquí, avisen, porque viene el juicio también sobre Bet-Hakerem. Bet-Hakerem estaba todavía más al sur estaba más al norte de Tecoa, pero al sur de Jerusalén. Estaba ubicado a 3.2 kilómetros al sur de Jerusalén. Pero en ambos lados está el anuncio contra el cautiverio babilónico. Y dice, viene quebranto grande, ¿no? Se ha visto mal, o sea, básicamente lo que está diciendo viene destrucción. Eso es lo que está diciendo. Viene una desgracia sobre nosotros. Y en el verso 2, Dios dice a su pueblo, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Se refiere a Jerusalén. Está hablando de la ciudad. Así le llama en varios lados, la hija de Sión. Pero está hablando de Jerusalén. Y dice que contra ella vendrán pastores y rebaños. No está hablando de pastores literalmente como ahorita lo conocemos como un pastor, ¿no? De una congregación. No. En ese tiempo se ocupaba el término para referirse a los generales o gobernantes con sus ejércitos. Entonces se le llama así a los pastores y a los rebaños. Está hablando de un gran ejército que viene contra Jerusalén y viene a plantar sus tiendas alrededor, y dice que cada uno apacentará en su lugar. Esto de que cada uno apacentará en su lugar significa que los mismos ejércitos de Babilonia van a tomar las tierras de los judíos y se van a repartir las tierras y se van a quedar en ese lugar. A eso se refiere. Entonces en el 4 dice, anuncien guerra contra ella, levántense, asaltémosla. Es como hablando en voz de los babilonios, ¿no? Más o menos. Es como si él mismo personificara lo que va a pasar. Ellos van a decir eso, ¿no? Anuncien guerra, levantemos, vamos a destruir Judá, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Dios con esto? Lo que está diciendo es que vas a destruirla de una manera sorpresiva. Chécate en el verso 4 que dice, levántense y asaltémosla a mediodía. Es una táctica de guerra. La mayoría de las guerras se hacían en la madrugada. Le hace Josué, que tempranito fueron y destruyeron la ciudad. Era muy común hacer esto. Pero ellos no, ellos la destruyen en un momento inesperado, al mediodía. Nadie hacía eso. Pero habla de una destrucción repentina. Lo que le está diciendo al pueblo es, Jerusalén va a ser destruida repentinamente y sin aviso. Y dice ahí abajo en el 4, ay de nosotros que va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Es como si los soldados dijeran, se nos acaba el día, pero no importa, vamos a continuar haciéndolo hasta acabar con Jerusalén. Entonces lo que está diciendo Dios es que la destrucción sobre Jerusalén viene repentinamente, pero también determinadamente hasta que no quede nada. Va a destruirla por completo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, verso 6. Corten árboles y levanten vallado. La manera en la que Jerusalén iba a ser destruida iba a ser así, con un vallado. Esta palabra vallado significa rampa, literal. Iban a hacer una rampa, porque Jerusalén está ubicada en un monte, no sé si lo has visto. Está en un monte en medio de varios montes. Entonces, literal, iban a ser asediados a través de la construcción de una rampa. Era una estrategia militar conocida en aquel tiempo. De hecho, si tú visitas el día de hoy Masada o buscas ahí en Google Masada, te das cuenta que también Masada, aunque era un lugar muy alto, impenetrable, indestructible, fue destruido mediante la hechura de un vallado. Y bueno, el día de hoy, un día fuimos ahí de viaje y ahí está el montículo que prepararon para destruir la ciudad. Y así va a ser destruido. Pero ahora, un asedio hecho con un vallado era un asunto de paciencia y de mucha crueldad, porque no se llevaba una semana en hacer una rampa de estas, sino que se llevaba realmente muchos años, incluso podía llevar 8, 10, 15 años. Pero imagínate, un ejército que está a las puertas de tu ciudad durante 1 año, 2 años, 3 años, esto significa la muerte para la ciudad, porque los habitantes no pueden salir por provisiones ni por agua. Entonces realmente las ciudades se rendían por falta de alimento. Eso es lo que sucedía en los asedios. Y es lo que está diciendo, la ciudad va a ser asediada por muchos años. Y sí, porque prácticamente fueron 20 años los que fue asediado Jerusalén por los babilonios. Desde el 606 hasta el 586 a.C. Estás hablando de muchos años.
Entonces, bueno, dice, hagan vallado, esa es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Y aquí empiezan los pecados por los cuales va a Dios permitir el asedio, pero dice violencia. Esto también se traduce como opresión, los que tienen poder oprimiendo a los pobres, ¿no? El impío oprimiendo al inocente, está hablando de violencia, ¿no? Y como tal, violencia en todos los sentidos, ¿no? Y no solamente violencia, sino también dice injusticia y robo. De hecho dice, ¿sabes? Está tan injusta y tan violenta y tan, pues podría decir así, podrida la ciudad, que no cesa de brotar la maldad todo el tiempo. Así como una fuente no cesa de brotar el agua, también la maldad de aquí, de mi propia Jerusalén, no deja de brotar. Está hablando de que la violencia era una cuestión continua. No sé si te suena eso el día de hoy, ¿no? Uno prende la radio, o prende uno la tele, los noticieros. Eso es un show, realmente. O sea, puras cosas terribles que pasan ahí continuamente. Y de igual manera aquí también, ¿no? Violencia, injusticia, robo, continua. En mi presencia, dice Dios. Lo que también lleva a pensar que Dios ve todo eso. Creo que a veces podemos pensar en eso, en que Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Y Él, o sea, uno se indigna cuando ve un acto de violencia terrible, ¿no? Pero ¿qué ha de sentir Dios que ve toda la violencia de toda la humanidad, todo el tiempo, aunque nadie la vea, de día y de noche? En sus casas, en lo escondido, ahí lo ve Dios, todo eso, ¿no? Por eso es en mi presencia continuamente. Dice enfermedad y herida, habla de enfermedad causada por la violencia y herida por la violencia. Está hablando de pues personas que han sido lastimadas por esto. Pero es el primer motivo por el cual Dios permite el asedio, la violencia, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Otra vez, volvamos al punto principal de todo esto. Jerusalén no es una nación impía, sino que Jerusalén es el pueblo de Dios. Y que Dios esté juzgando a su propio pueblo por comportarse de esta manera tan horrible, violenta, eso es algo inaudito, incomprensible, ilógico, pero sucede. Y sabes, yo creo que entonces lo que tenemos que decir el día de hoy es que es inconcebible que como la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios que el Señor ha rescatado y comprado con su sangre, nos comportemos de maneras violentas, injustas, con robo, oprimiendo a las personas hasta el punto de lastimarlas y causarles heridas por nuestra violencia. Eso es algo que tenemos que arrepentirnos el día de hoy, porque no está hablando el Señor a personas que no son del pueblo de Dios. Está hablando el Señor a personas que son parte de la iglesia. Y tú dirás, pero si ya son cristianos, ya no son así. ¿Por qué crees que lo dice? Porque en la misma iglesia desgraciadamente sucede esto. Entonces presta oreja. Es para nosotros la exhortación, ¿verdad? Es para nosotros. Ahora, violencia, a lo mejor tú estás pensando en los crímenes que ves en la tele, que pudiera suceder tristemente, el esposo que golpea a su esposa en la casa, la esposa que golpea a su esposo en la casa, o que golpean y maltratan a sus hijos, o los hijos que le pegan a los padres, o entre hermanos cristianos, ¿no? Lastimándose una y otra vez con violencia. Suceden estas cosas. Es una vergüenza, ¿verdad? Pero el Señor nos habla. Ahora, no vayámonos solamente a lo brutal, a lo sádico, a lo feo, a lo duro. La violencia empieza desde el propio corazón. El mismo Señor dice, porque del corazón salen los homicidios, los hurtos y las maledicencias y todo. Pero la violencia empieza desde el corazón, desde que yo tengo un sentimiento de odio o de, pues sí, el contrario a mi hermano, ¿no? A lo mejor yo no le digo algo, pero en mi corazón yo estoy que ardo y desearía, no lo haría a lo mejor porque soy cristiano, pero desearía acabar con él. Eso en mi corazón ya está mal, ¿no? Ahora, no es evidente, pero delante de la presencia de Dios. Y el Señor sí ve esas cosas, y a Él sí le importan los motivos del corazón. Por eso, si hay algo de eso desde el fondo de nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos
porque Dios no desea eso para nosotros, ¿verdad? Ahora, más cuando ya se sale a un grito, a una maledicencia, ¿no? Una mala palabra, a un insulto. A lo mejor no es una grosería, pero es algo grosero, insultante hacia alguien, ¿no? Es ya ofensivo hacia una persona. Violencia no puede estar en la iglesia, ¿ok? Entonces esa es la primera parte. Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite la cautividad babilónica. Entonces, si nosotros perseveramos en una actitud de este tipo, seremos disciplinados por el Señor. Segunda razón en el verso 9, la mundanalidad. ¿Ok? La mundanalidad. Dice, así dijo Jehová de los ejércitos, de todo rebuscarán como a vida el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los hijos en la calle, sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces aquí hay una segunda razón, que es la mundanalidad. ¿Por qué te dije ese término? Y dices, pues, ¿dónde dice eso? Bueno, en el verso número 10, ahí lo dice, tienen oídos incircuncisos. Entonces quiero comenzar en eso, porque es una razón por la que vino el juicio. Oídos incircuncisos. ¿Realmente existe eso? No, es una figura, no existe literalmente algo así, pero nos recuerda a la circuncisión que se habían hecho los judíos como una señal del pacto, que representaba básicamente despojarse de su propia carne para ahora poder seguir a Dios. De hecho, era la señal del pacto con la cual se iban a identificar con los pueblos de alrededor. Dicho de una manera, el día de hoy eso representa para el cristiano el vivir de una manera despojado de ti mismo y de tu carne. Pero cuando no lo hace uno y sigue uno viviendo para uno mismo, ¿no? Y viviendo pues en la carne, ¿no? Y viviendo de acuerdo al mundo, entonces realmente uno está viviendo como un incircunciso, como alguien que no conoce a Dios. Pero fíjate, le dice aquí, pero ustedes tienen el oído incircunciso. ¿Qué está diciendo? Que su oído está lleno de su propia voz, está lleno de solamente de ellos, de lo que ellos mismos piensan y se dicen a sí mismos. Y a eso habla, ¿no? Una segunda razón por la que vino el cautiverio es porque ellos mismos hablaban sus propias ideas y escuchaban sus propias ideas, sus propias opiniones y no la palabra de Dios. Tienen oídos incircuncisos, pero no solamente su propia voz, sino la voz del mundo. Están llenos del mundo. Tienen un oído incircunciso, como lo hace la gente que no conoce a Dios el día de hoy, que se deja llevar por la opinión de la tele, del YouTube, de Facebook, las redes sociales, de lo que te dice tu cuate, pero no la voz de Dios. O peor aún, tu propia voz, pero no la voz de tu corazón, pero no la voz de Dios. Entonces creo que esa es una advertencia también para nosotros. ¿No? Dejemos de escuchar nuestro propio corazón. Esta es una idea antibíblica que no debe de estar en la iglesia. No debemos escuchar la voz de nuestro propio corazón. Proverbios 3, 5, 6 y 7, ¿qué dice ahí? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. 3, 5 y 6, perdón, ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? También, más adelante también, Isaías dice, tenemos un corazón perverso, es lo peor que existe en Isaías 64. Es lo peor, el corazón es terco y engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Es lo peor que podemos tener. Pero eso sí, en las redes sociales, ¿qué tal te dicen? Sigue tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón, tus pensamientos, ¿no? Va tan en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y también eso, ¿no? A escuchar todo lo que te... O así que haces tu devocional en guarromántico. Haz tu devocional en todos estos, pues, influencers del día de hoy, que no aman a Dios y que no dicen la palabra de Dios. Pero ¿cómo
¿Cómo te salen los estados todo el tiempo y los mensajes y lo retuitea uno, siendo del pueblo de Dios, cuando estas son voces del mundo? En verdad, dejemos eso a un lado. Dejemos eso a un lado. Lo que Dios quiere aquí es que tengamos oídos para escuchar la voz de Dios, no la voz del mundo, no mi propia voz, para que no tenga un corazón incircunciso. Y por eso, porque teniendo un corazón incircunciso, dice aquí, no pueden comprender, no pueden escuchar, es lo que significa. Pues no entiendes la palabra porque no la quieres escuchar, porque estás escuchando cualquier otra cosa. Así que esta advertencia también es para nosotros, ¿no? ¿Te has preguntado por qué no puedo entender la palabra de Dios? Quizás porque no te interesa la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Ah, ok, ya estoy entendiendo por qué. Porque para ellos era una cosa penosa. Que no se den cuenta que yo pienso esto, que no se den cuenta que yo creo en esto, que no se den cuenta que yo creo en Dios y que yo pienso esto de Dios. Porque ¿qué me van a decir? Te avergüenzas de la palabra porque no estás dispuesto a cargar el vituperio y el insulto porque ser cristiano. Por el qué dirán. A lo mejor simplemente por el miedo al qué te dirán, pero a lo mejor es porque vas a perder tus beneficios, ¿no? Como sea, de todas maneras es, a estos hombres también les era cosa vergonzosa la palabra y les viene en juicio. Y dice aquí, no la aman. Ahora, amar la palabra no es como, ay, la Biblia, cómo me gusta leer la Biblia. No, aquí lo que significa amar la Biblia significa obedecer a Dios, obedecer los mandamientos. Lo que está diciendo es, a lo mejor la leen, pero no la obedecen. Entonces, qué fuerte. El corazón del pueblo hacia Dios entonces era un corazón que tenía vergüenza de la palabra de Dios, que no quería obedecer a Dios ni su palabra y tenía oídos incircuncisos. Por tanto, dice Dios, estoy lleno de la ira de Jehová. No de la ira del hombre, violencia que vimos antes, sino de esta ira de Dios porque, ¿por qué? Por el pecado que está en el pueblo, que es su pueblo, que ha entrado en el corazón de su pueblo y él está airado por eso. ¿Cómo es posible que su corazón se haya desviado cuando son suyos? Está enojado, pero con un enojo, digamos así, santo, con un enojo puro, que no desea su destrucción, sino su beneficio, apartarlos del mal. Esa es la diferencia del odio de Dios, porque la ira de Dios es santa, pura y buena, porque nos aparta del mal y es para salvación nuestra, no para nuestra destrucción, ¿no? La nuestra es así, es para destruir a los demás, pero la de Dios es para salvarnos. Pero dice el verso número 11, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Lo que está diciendo es, voy a juzgar, voy a disciplinar porque es necesario hacerlo. Y ahí dice, y va a ser para todos. Y tú dices, órale, y la lista que pone ahí está bien intensa porque dice, el marido como la mujer, el anciano como el muy anciano, y de hecho desde el niño hasta el muy grande. O sea, está diciendo contra todos, sean hombres, mujeres, grandes o chicos. Y tú dices, ¿eso no es injusto, Josué? No, el pueblo está lleno de maldad desde el más chico. Por eso dice en el verso número 13, desde el más chico tiene avaricia. Es cierto, tú ves a un niño de 2 años, de 1 año, es más, de meses de nacido, así de jalando de los pelos a su brother porque le quitó su chupón. Y tú dices, ¿neta puede existir eso? Ah, mira. Todos, desde el más chico hasta el más grande, dice. Y Dios conoce el corazón del pueblo, ¿no? Dios conoce el corazón de las personas. Y así, bueno, aquí no dice que de un bebé, pero evidentemente que hasta los bebés tienen pecado, ¿no? Y sí, todos hemos pecado, ¿verdad? Pero en este caso, aplicando al pueblo de Israel, está viendo que todo el pueblo está corrompido, pero por completo, ¿verdad? Y hay avaricia, dice ahí, y también engaño, ¿no? Engaño para, pues lo que estaba diciendo antes, ¿no? Para robar, para sacar provecho y demás. Engaño, mentira, ¿no? Ahora también está fuerte porque también dice hasta el sacerdote y el profeta. Los que enseñaban la palabra en aquel momento, hasta ellos estaban totalmente corrompidos. Y eran los líderes del pueblo, y por eso les dice, hey, todos van a ser juzgados, ¿verdad? Incluso en el verso número 9 dice, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Lo que está comparando a Israel es con la vid, con una vid, ¿no? Uvas.
Está diciendo, va a venir el enemigo y así como uno busca las uvas, así va a agarrar hasta el último y se los van a llevar. En el 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, dice, diciendo, paz, paz. No, no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Lo que está diciendo son otros 2 pecados que cometió el pueblo. No solamente son corruptos, sino que enseñan al pueblo, no pasa nada, Dios es amor, tranquilo, ¿no? No va a pasar nada, ten paz en tu corazón. ¿Cuál paz? Dice Dios. Han hecho lo malo y no se arrepienten, sino son unos sinvergüenza, les dice aquí. Son unos sinvergüenza, dice, no se han avergonzado. Les he dicho su pecado en su cara y ni siquiera se han puesto chapeados de la vergüenza, nada de eso. Son personas que hacen sus pecados de manera así vil, descaradamente. Así se había convertido el pueblo de Israel. Qué fuerte, ¿verdad? Ir al pueblo de Dios. Pero otra vez, ¿qué nos habla esto a nosotros? ¿No? Todo esto que estamos viendo es de la mundanalidad. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos y del mundo. Porque muchas veces estamos tan mezclados con el mundo que abrazamos todo lo que nos dicen, ¿no? Nosotros mismos pensamos como ellos. Necesitamos abandonar esas ideas, ¿no? Debemos echar de nosotros toda esta mundanalidad, este oído incircunciso, ¿no? Y luego también aquí dice esta avaricia y engaño. Esto de avaricia pues también hay en la iglesia, hermanos, la verdad. Y son cosas que Dios quiere limpiar de nosotros. ¿Qué significa avaricia? Avaricia significa desear para acumular. Y es realmente fuerte porque a lo mejor tú dices, pues ¿qué tiene de malo tener ahora sí que 2 panes en vez de 1, ¿no? Bueno, a lo mejor uno no lo vería como algo malo. Pero imagínate, había pobreza en ese lugar y extrema pobreza porque unos querían para sí mismos, para guardar lo que otros necesitaban. Y ahí sí está feo. ¿Te suena conocido? ¿No te has puesto a pensar a veces de cosas así como changos, ¿no? Si todos pudieran dar al que necesita y no guardarlo para sí mismos, ¿no tendríamos todos realmente igualdad económica? Y sí, la verdad. Pero porque somos avaros, por eso luego pasamos necesidad, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación para nosotros también. Necesitamos aprender como iglesia el no ser avaros, sino dadivosos, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. Poder dar con libertad y poder compartir con aquel que necesita. No ser avaros de decir, no, es que yo quiero más y más por si las flies. Ya no necesito nada, pero por si las flies me lo guardo. Eso no es una actitud tan correcta que digamos. Y peor cuando vemos que mi hermano sí está en necesidad y yo no hago nada al respecto y me quedo con lo que no necesito. Eso es avaricia, ¿verdad? Y también aquí dice engaño. Es realmente vergonzoso que haya engaños entre los mismos congregantes, fraudes, estafas, mentiras, puros engaños, ¿no? Eso es realmente, en verdad que es feo. Y han sucedido casos bien tristes, incluso dentro del mismo Semilla, por fraudes, en donde estamos hablando de fraudes de miles de pesos, no estamos hablando de fraudes pequeños, de miles de pesos, y tú dices, neta, sí, y entre hermanos. Eso no debería pasar en la iglesia, ¿verdad? Y dice aquí, vergüenza, no tienen vergüenza, son los descarados. Una vez yo conocí a una persona que hizo algo así, estaba en su grupo de discipulado, no te voy a decir quién es, ¿no? Pero se llama, ¿sí, no? Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Pasé por afuera del salón y se me volteó a ver y se empezó a reír. Y yo, ¿te cae que después de que lo que hiciste tienes el descaro? ¿Tienes la cara para reírte? Yo nada más pensé eso, después oré, ya se le entregué al Señor. Nunca fui a reclamarle ni nada, por favor. Pero,
¿A qué punto llega la maldad dentro de la misma iglesia? ¿Verdad? Entonces, espero que si tú te estás discipulando, con mayor razón entiendas que tienes una responsabilidad para con tus hermanos, ¿no? Pero bueno, vamos al tercer punto de esta noche. En el verso 16 dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo que está diciendo aquí es que una vez y otra vez Dios les decía a su pueblo: hey, miren dónde deben caminar, aquí está la palabra, dense cuenta, esto es lo recto, lo bonito, el camino bonito. Bueno, no es tan fácil, pero mira que es seguro, y va a estar cuidado, yo voy a estar contigo, mira. Les enseñaba la Biblia a su pueblo todo el tiempo el Señor. Pero ¿qué pasa? Mas dijeron: no andaremos. No quisieron andar en el camino de Dios. Y dice ahí en el verso 17: puse también sobre vosotros atalayas, o sea, centinelas, que dijesen: escuchen el sonido de la trompeta. Lo que está diciendo es, puso, pues, digamos así, profetas, ¿no? Maestros, jueces y demás ahí en la tierra de Judá, que les advertían: hey, viene un peligro, tengan cuidado. Y ellos que dijeron: no escucharemos, ¿verdad? Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué fuerte lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, como no escucharon ni mi voz, ni la voz de mis profetas, ni de mis mensajeros, entonces los voy a entregar a su propio castigo. ¿Y cuál es su propio castigo? El fruto de sus pensamientos. Tómala. Lo que te decía, deja que hagas lo que se te antoja. Ah, ¿quieres eso? Dale, cosecha ese fruto pues. Y aquí dice: porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué loco, ¿no? Mi palabra, dice, no escucharon mis palabras. Dios mismo les hablaba a ellos, había una teocracia. Dios les hablaba a ellos y no lo escucharon, sino que odiaron su ley, dice aquí. Esta palabra, aborrecieron, odiar, también se puede traducir como amaron menos, o sea, la menospreciaron, así como: está padre, pero tranquilo, no te afanes, no seas tan fanático. Una cosa así, ¿no? O no te lo tomes tan así, tan a pecho, tranquilo, ¿no? No lo tomaron con seriedad y aborrecieron mi ley, dice el Señor. Entonces, también una exhortación para nosotros acá, porque como pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de escuchar ¿a quién? A Dios. Debemos de estar escuchando la voz del Señor y la voz de sus profetas, o sea, de los pastores y de los maestros que te enseñan en tus discipulados y de los que se acercan a ti para ayudarte, porque es ahí a través de cómo Dios te habla. Yo escucho la voz de mis propios pastores y cuando me dicen algo es que mejor sí te hago caso, Señor, porque ya sé qué pasa cuando no. Dios me puede dejar a que, órale, yo coseche el fruto de mis propios pensamientos. ¿Te aferras a eso que estás pensando? Dale pues. Yo no te voy a decir nada. ¡Wow! O sea, está bien duro. Pero yo he escuchado de repente, o sea, hay veces en que se platica entre los pastores. Es que hay una situación, fulanito de tal no hace caso. Hay que orar. Ni modo. Y va a cosechar consecuencias, ¿no? Y de plano, es, digamos así, indirigible, pues entonces, pues ni hablar, ¿qué va a hacer? Uno no puede agarrarle y decirles: tienes que hacerlo así, así. Pues no. El Señor tampoco es así, ¿no? Pues eso, no escucharon, dice aquí, y aborrecieron mi ley. Entonces eso, tenemos que escuchar la ley de Dios y no aborrecer ni menospreciar, sino amar la ley de Dios. Es nuestra luz, la palabra de Dios es nuestra dirección, es nuestra seguridad. No tenemos que desecharla, pero para nada, sino amarla, obedecerla, seguirla, abrazarla, vivirla, es lo que tenemos que hacer. Verso número 20 dice: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Aquí hay otro problema con el pueblo. El otro problema es que ellos pensaban que estaban bien porque le ofrecían la mejor caña olorosa. Dice, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a
a la que ofrecían en el altar del incienso. El templo tenía un altar donde se ofrecía incienso. Y este material venía de Sabá, y Sabá es, digamos así, era el proveedor, era el centro comercial de especias más grande de aquella época y donde encontrabas todo lo más fino, ¿no? Pues dice Dios, ¿para qué me ofreces esto? No es acepto, ¿no? Aunque sea caro, aunque sea importado, aunque sea de allá de Sabá, ¿sabes? No es aceptable y tus sacrificios tampoco me agradan. Wow, y está fuerte porque pues un sacrificio no costaba 3 pesos. O sea, si tú querías ofrendar un becerro o algo así, te sale una lana. No sé cuánto cuesta un becerro el día de hoy o algo así, un cordero, ¿no? Pero yo creo que no sale barato un cordero. Y sabes, por mucho que tú puedas hacer sacrificios para Dios, y tú piensas, pero estoy haciendo un chorro de cosas para el Señor. Pues sí, pero si no estás oyendo la voz de Dios, no son aceptables tus ofrendas a Dios. La neta. ¿No? Si uno realmente no ama al Señor para obedecer la palabra, no pienses que estás bien, haciendo bien. Es como si Dios me dijera así de, pues ¿de qué me sirve tanto que haces por mí si no me amas? Yo, por ejemplo, pienso en mis chicos, ¿no? O sea, pienso, a veces digo, wow, hiciste un chorro de qué hacer, pero le estuviste agarrando todo el tiempo la greña a tu hermano. O sea, no, más bien me gustaría que hicieras esto, ¿no? Es un ejemplo, no es que lo haga, ¿no? Pero me pongo a pensar en eso, ¿no? Mira, yo estoy sirviéndote aquí en esta función y mucho me ha hablado el Señor respecto a eso, así de, mira, no importa cuántas horas te desveles y cuántas horas consumas en la semana y cuánto me entregues de diezmo y cuánto trabajes y te desveles, estás así todo hasta enfermo del trabajo, si no me amas, de nada o sea, yo no quiero eso. Yo no voy a aceptar todo si estás en pecado y haciendo lo malo. ¡Wow! Neta, pensemos esto. Y como iglesia es como eso, esto es lo que quiere Dios. Por eso también David en el Salmo 51 decía, sacrificio no quisiste. Los sacrificios de Dios son ¿qué dice? El corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón arrepentido del pecado. Bueno, aquí ahora dice que vienen tropiezos, ¿no? Entonces eso, el Señor luego nos hace tropezar cuando estamos tan obstinados con nuestro pecado. Nos hace tropezar como diciendo, no vas a avanzar, ¿eh? En el verso 22 dice, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor de mujer de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto, como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. La última advertencia que hace es como ya cerrando todo su mensaje el Señor de ese capítulo, y lo que le dice al pueblo es, hey, ¿no oyes que viene alguien que no tiene misericordia y que te va a destruir? ¿Qué contraste? Porque luego nosotros nos aferramos a hacer el mal cuando el mal no nos va a pagar bien. Cuando cometemos pecado, el pecado se las cobra sin misericordia, ¿no? ¿Qué contraste con el Señor cuando lo amamos? Él siempre nos trata con misericordia. Pero no queremos venir a aquel que tiene misericordia, nos gusta la mala vida. Por eso la reflexión es, ven a quien pueda tener misericordia, ven al Señor, porque Él perdona el pecado. Y lo que le dice ahí al final es, ya, o sea, lo que tienes que hacer es no andar ahí como dándole vueltas al asunto. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Le dice ahí, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto. Son 3 cosas que hacían los judíos como una señal de arrepentimiento, de lamento. Incluso dice, como por hijo único, que significa, bueno, un hijo siempre ha sido la posesión más preciada de alguien, ¿verdad? Pero le está diciendo así a su pueblo, hey, ¿no? O sea, haz luto como si hubieras perdido a tu hijo. Haz luto, arrepiéntete, llora tu pecado, duélete, porque si no te arrepientes, entonces va a venir el destruidor. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? La exhortación es arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete de no escuchar la palabra del Señor y de todo lo que hemos visto, de violencia en nuestras vidas,
de injusticia, de robo, de herir a los demás, de tener oídos incircuncisos, de ser avaros, de ser engañadores, de ser unos sinvergüenzas con nuestros hermanos, ¿no? De no escuchar la voz de Dios. De eso tenemos que arrepentirnos. Bueno, y en el verso 27 termina diciéndole Dios algo a Jeremías. Y yo pienso, ya era hora. Porque todo el tiempo le ha estado diciendo al pueblo, y pobre Jeremías, imagínate lo que ha de ver no, o sea, Dios va a destruir todo. Y el corazón de Jeremías sin duda tenía muchas preguntas, ¿no? Pero me encanta cómo Dios también le habla a Jeremías. Me encanta, le dice en el verso 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Yo pienso que Jeremías oye todas esas cosas y dice, ¿yo Señor? No, Señor, no me pongas a mí, por favor, porque ¿cómo le voy a decir esto a tu pueblo? ¿Cómo voy a corregir? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a decir? Y no sé, o sea, 20 cosas que estaba pensando. No soy digno, no soy nadie, etc. Pero me encanta que Dios le dice a Jeremías, por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo te he puesto como un vigía, o como una atalaya, o como un vigilante encima de mi pueblo, como del verso número 17, centinela, que está cuidando a mi pueblo. Yo te puse por eso ahí. Es lo que le está diciendo Jeremías. Y le dice, tú vas a ser quien conozcas y examines su camino, es decir, tú vas a ser el que escudriñes y examines cómo están caminando ellos. Para examinar su conducta y su vida y su corazón, porque Él quiere, ese es el trabajo de Jeremías. Entonces está muy interesante. Y también el verso 28 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, significa tercos y obstinados. Andan chismeando, significa están sembrando calumnias todo el tiempo, hablando mal de otros a sus espaldas, calumnias con mentiras. Dice, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Ahora aquí Dios le dice algo acerca del pueblo. Le dice, ¿sabes? Sí son tus hermanos, los hijos de Benjamín. Sí, yo sé que los quieres. Pero, ¿sabes? Son corruptores, están mal. ¿Qué significa esto? En el verso 30, compara al pueblo de Judá con plata. Porque para Dios era algo precioso su pueblo, como la plata, ¿no? Bueno, a lo mejor, eso lo vemos en varias partes de la Biblia, lo has leído a lo mejor, ¿verdad? Que el pueblo de Judá era así, era como plata escogida, ¿verdad? De hecho, también en la iglesia es así, como plata escogida para Dios. La plata la ocupaba para hacer utensilios de honra el Señor, para su uso. Pero les dice, ellos no son plata, Jeremías. Pero para nada son plata. Ellos son bronce y son hierro, no plata. ¡Wow! Y chécate que dice, todos son corruptores. Eso está muy fuerte. Lo que le está diciendo aquí es, mira Jeremías, ¿sabes? El problema del pueblo es que el pueblo está tan contaminado de sí mismos y del mundo en sus propias vidas que más que plata están totalmente mezclados con bronce y con hierro. Ya no son plata, son puro bronce y hierro. Lo que está diciendo es, ya han perdido su esencia. Porque están totalmente contaminados con el pecado en sus propias vidas y abrazando las ideas del mundo todo el tiempo. Ya no se parecen a mis hijos. Ya no son un instrumento que yo pueda usar para mí, para mi gloria, sino más bien hacen lo que quieren. Son instrumentos, pero del mundo y del diablo, pero no son mis instrumentos. Qué fuerte lo que le está diciendo Dios a Jeremías respecto al pueblo. Ahora, ¿sabes? Le dice a Jeremías, tú vas a ser como un, ¿cómo se le llama? Metalúrgico, ¿cómo se dice? ¿Metalúrgico? Bueno, esos que trabajan en metal, pues, ¿no? Y lo que le está diciendo es, mira, tu trabajo va a ser el siguiente, Jeremías. Vas a agarrar este bronce, vas a agarrar este hierro en el que se han convertido, lo vas a meter en el crisol, vas a probarlos y vas a limpiarlos y quitarles todas estas cosas. Es lo que tú vas a hacer, Jeremías. Pero fíjate en el verso 29, porque era un trabajo difícil para Jeremías quitar todo eso. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor porque la escoria no se ha arrancado. Lo
Lo que está diciendo es, ¿sabes qué, Jeremías? Sí, yo te he puesto por eso, pero no es una labor fácil porque están totalmente contaminados. Y aquí pone dos imágenes. Si tú has visto videos de metales, cómo limpian los metales, en aquel tiempo no había así las máquinas que existen el día de hoy, ¿no? Entonces lo que hacían era construirse fuelles, que son como una especie como de... Tú sí los ubicas, como unos como... acordeones. Y hay una punta que tiene un hoyo ahí, y entonces le haces así y sopla el aire, ¿no? Pero se ocupa para encender la llama y entonces que se caliente más y entonces así poder purificarlo. Pero dice el Señor, yo he hecho eso con mi pueblo, pero le he hecho tantas veces y de tan cerca que hasta ya se quemó el fuelle. Igual también, esa era la labor de Jeremías, ¿sabes? Jeremías, bastante difícil. No es una cosa fácil. Y también le dice aquí, por el fuego se ha consumido el plomo. El plomo se ocupaba para ponerlo ahí, junto con los metales, se fundía, se oxidaba y se ocupaba como un fundente para remover las aleaciones. O sea, el plomo quitaba el bronce y el hierro y las impurezas de la plata para limpiarlas. Pero lo que está diciendo es, ya hasta se acabó el plomo y siguen igual de contaminados. Es más, no solamente se han contaminado, dice ahí en el verso número 28, ellos son los agentes que corrompen lo demás. Ellos son el bronce y el hierro. Qué fuerte. Y agarra, y yo creo que en el verso 30 simplemente termina y dice, plata desechada la llamarán porque Jehová los desechó. Al final, si no se arrepienten, pues Dios los va a tirar. ¿Qué hace con el bronce y con el hierro? No les sirve. Lo tira, ¿no? Es una imagen de cómo si ellos no se arrepienten, los va a desechar. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de dos cosas. Número uno, como iglesia, no solamente no debemos ser corruptores, sino agentes de purificación para otras personas. Pero qué triste es cuando en vez de cumplir nuestra función como la sal del mundo y como la luz del mundo, nosotros somos los que corrompemos nuestras propias casas y a nuestra propia iglesia. Qué fuerte es cuando sucede esto. ¿Por qué? Porque estamos llenos del mundo, porque estamos llenos de nosotros. Y el Señor sí nos dice, ¿sabes qué? A veces voy a tener que subir un poco el fuego, hijo. Porque nada más no quieres. Porque no dejas eso. Porque no te arrepientes. Y voy a tener que subir el fuego para que te arrepientas. No me importa si tengo que quemar el fuelle con tal de hacerlo. Y ¿sabes? Jesús lo hizo. A Dios no le importó incluso a entregar a su hijo en el mismo madero para que su propio hijo en el madero sufriera el castigo de Dios por nuestros pecados. Él quemó el fuelle. Él entregó a Cristo a ser crucificado por tus pecados con tal de purificarte y limpiarte para Él, porque Él te quiere usar. Segundo punto, el Señor te quiere usar, por eso te quiere limpiar. Va a ocupar a las personas que tienes en tu iglesia, definitivamente, pastores y amigos, para poder purificarte. Pero, ¿sabes qué? El propósito es ese, quitarte todo el bronce y el hierro para que quede una plata refinada para usarte como instrumento para su gloria. Pero tienes que dejarte, porque el fuego no es fácil. Estar en medio del horno, del fuego, del crisol, no es sencillo cuando estás siendo corregido por Dios. Pero si aceptas la disciplina, eres hijo de Dios, es hebreo. Pero si rechazas la disciplina es porque no eres hijo de Dios, es porque eres bronce y hierro y no tienes plata en ti mismo. ¿Me explico? Así es que yo creo que más vale que aceptes la reprensión del Señor. Pero si lo aceptas, glorioso. Porque entonces, ¿qué pasó con Jeremías? Jeremías tampoco era una persona perfecta. Jeremías tampoco tenía todo bien, pero se dejó purificar por el Señor y ahora Él es el instrumento que Dios está ocupando para honra, para su uso, para poder ayudar a otros. Y Él mismo, sabiendo cómo se siente el ser purificado y limpiado por el Señor, puede ayudar a otras personas a ser limpiadas de su propio pecado. Si tú quieres ser usado así por el Señor, de una manera honrosa, déjate limpiar por el Señor. Deja que quite la escoria de tu vida
para que entonces pueda ser usado para su gloria. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre es útil, siempre es eficaz. Y todo lo que nos dices es bueno para nuestro beneficio, Señor. Que así sea, Señor. Que podamos ser limpiados de toda nuestra maldad, Señor. No te detengas, Señor. Acaba con nuestro pecado y con nosotros mismos y con nuestra mundanalidad y con nuestra violencia, y acaba, Señor, con nuestras malas motivaciones y nuestras calumnias y nuestros engaños, porque somos tu iglesia, Señor. Y todos tenemos cosas de que ser limpiados, Señor. Te pedimos eso, Señor, pero te rogamos que lo podamos entender y abrazar cuando sea el momento correcto de ser disciplinados por ti, Señor. Y que podamos ver que tú quieres usarnos, que es porque tú quieres hacer una obra en nuestras vidas. Guárdanos del error de cerrar nuestros corazones y nuestros oídos a tu palabra, Señor. Te lo pedimos. Así como estás con los ojitos cerrados, te permiten hacerte una invitación esta noche. A lo mejor tú has estado caminando como el pueblo de Judá, totalmente obstinado y terco. Y quizá el día de hoy el Señor está hablando a tu corazón. Y no te pido mucho más que simplemente, ahí donde estás, si tú quieres ponerte a cuentas con el Señor, hagas una oración. Déjame guiarte. Si tú quieres repetirla, puedes hacerlo. Si tú quieres decírselo con tus propias palabras, hazlo. Pero no te pierdas la oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor, porque Él te va a limpiar y te va a habilitar para su servicio. ¿Ok? ¿Estás listo? Dile: Señor Jesús, perdóname por mis pecados, porque soy tuyo, he creído en ti, pero muchas veces no he escuchado tu palabra, Señor. O he caminado en un camino de obstinación, no me he querido apartar. Te pido perdón esta noche, confiado en que tú puedes limpiarme y quieres hacerlo y es para mí bien, Señor. Y te entrego mi corazón para que lo hagas. Y límpialo, Señor. Déjalo más blanco que la lana, Señor, para que pueda entonces ser vestido de esta justicia tuya, que pueda reflejarte, que pueda ayudar a otras personas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.